Muy buenos días, el presente video trata sobre mi diario evolutivo, que les procederé a explicar. El primer tema que voy a tocar es el desarrollo prenatal, que es el primer paso de la vida. Para poder explicar más a fondo el desarrollo prenatal, tomé las experiencias de mi madre, la cual, al preguntarle al respecto de qué significó para ella saber que estaba embarazada, me contó que cuando tenía 17 estaba en una relación con quien sería mi padre. Un día notó una extraña necesidad de comer más de lo normal, y notó que su periodo no llegaba, lo cual encendió las alarmas. Entonces decidió hacerse una prueba para descartar esa opción. Pero para suerte de ella, sus miedos más oscuros se habían vuelto realidad. No por el hecho de tenerme, sino más bien por lo que dirían sus padres, ya que eran muy estrictos con ella. No se lo perdonarían, pero decidió decirles un día después de hacerse la prueba. A lo cual no resultó tan bien, solo recibió una hablada y una paliza por parte de mi abuela, haciéndola sentir culpable y vergüenza, lo cual se planteó realizarse un aborto ya que aún solo era un adolescente. Y sus padres habían tomado la decisión de mandarla votando. Ella no tenía mucha idea de la vida, lo cual le preocupó mucho. Pero por suerte contaba con el apoyo de mi padre. En palabras de mi mamá, la primera semana comenzó a tener una sensación de fatiga, náuseas, también cambios de humor, que según la lectura en el primer trimestre el bebé desarrolló rápidamente. El segundo trimestre cuenta que fue más tranquilo, su estómago seguía creciendo, pero las molestias comenzaban a disminuir. Y según la lectura, el bebé continúa desarrollándose y aquí es donde se forman los órganos internos. Mamá también mencionó que pudo notar algunos movimientos. Y en el tercer trimestre cuenta que era imposible hacer tareas básicas, ya que su estómago se encontraba muy hinchado, ya que en esta última etapa de embarazo me dijo que tenía que comer porciones reducidas y necesitaba orinar con mayor frecuencia. Con el aumento del peso abdominal, sintió algunos dolores en el hueso púbico, en la zona lumbar y la ingle. Me dijo que ya se podía sentir las patadas que yo daba. Y aquí es donde ella me cuenta que cada mes ella se realizaba cuidados prenatales donde su ginecólogo de confianza. El siguiente tema es el nacimiento. El parto, en primer lugar, es único en cada mujer. A veces termina en cuestión de horas, en otros casos el trabajo de parto pone a prueba la resistencia física y emocional de la madre. En el caso de mi madre cuenta que fue un jueves en la noche. Llegando a su casa comenzó a sentirse extraña. Comenzó a sentir contracciones, que como vimos en la lectura sirven para que el cuello uterino se dilate, se ablande y acorte. Eso permitirá que el bebé se mueva hacia el canal del parto, gracias a que su doctor le había explicado el procedimiento y los posibles efectos y cómo se desarrollaría su embarazo. Ella estaba preparada, que como vimos en las clases es importante que la madre esté bien informada del procedimiento, por lo cual procedió a ir a su clínica de confianza donde hacía sus chequeos. Ella cuenta que su parto fue de manera natural, que como vimos en clases existen tres tipos de parto: el natural, por cesárea y el humanizado. Ella cuenta que su experiencia en el parto no se sintió nada insegura o con malos tratos por parte del equipo médico, que en sus tiempos aún no existía mucha concienciación sobre el parto humanizado como lo es ahora. Así que corrió con mucha suerte en ese sentido. Me cuenta que en su parto duró alrededor de 6 horas. Me cuenta que el sufrimiento que significó tan duro que necesitó de analgésicos. Hasta que en un momento que no recuerda le pidieron que pujara, comenzó a salir la cabeza del bebé. Y así hasta que salió del cuerpo completo. Luego el médico cortó el cordón umbilical. Según mi mamá, la primera vez que me sostuvo se sintió tan feliz que pensó que todo el sufrimiento valió la pena. Por suerte nací saludable y sin ninguna complicación. Y por último tema, la adolescencia. Recuerdo que tenía unos 14 años cuando empezó todos estos cambios. El primero fue cuando una mañana desperté con mis sábanas mojadas. Pensé que había sucedido un accidente de los normales, pero no era como los habituales. Decidí investigar en internet y descubrí el famoso sueño húmedo. Resultó ser mi primera eyaculación de una rara sustancia que hasta ese momento desconocida, llamada semen. No entendía muy bien por qué mi cuerpo hacía eso. Recuerdo bien la expresión en mi cara. Estaba asustado y confundido. Me sentía un ser asqueroso y a la vez un pervertido, ya que descubrí que normalmente sucede por sueños lujuriosos. En ese tiempo mi familia tenía costumbres muy cristianas y cosas como estas entraban dentro de la categoría del pecado. Esto resultó en un boom para mí. Intenté explicárselos a mis padres, pero solo obtuve un castigo como resultado, sin obtener ninguna respuesta satisfactoria, lo cual me hizo volverme muy rebelde hacia mis padres. Cosas como llegar tarde a casa o aplicar la ley del hielo eran de lo habitual, porque con el pasar del tiempo me sentía manipulado y me sentía atrapado. No podía expresarme libremente y todo lo que hacía resultaba en algo malo. Luego a los 16 años noté más cambios físicos, como el estirón de pasar de 1,70 m a 1,80 m, el crecimiento del vello de mis piernas y axilas, el olor corporal y la aparición de acné, lo cual me hizo también considerar la idea de tomar más en cuenta el cuidado y la limpieza personal. El cambio en mi voz y un incremento en mi fuerza y velocidad para correr, lo cual me llevó a intentar
iniciar en diferentes deportes como el fútbol, el básquet, boxeo y el vóley, que fueron una forma de liberar mi estrés que sentí por sentirme atrapado en el mundo de mis padres, llegando a sentirme muy vacío, que los deportes llenaron, por lo cual a nivel académico y social pasaron a otro lado y dediqué casi toda mi adolescencia en ello. En conclusión, en la etapa prenatal la mujer cumple un rol importante y también el padre, ya que el padre es quien ayuda a sobrepasar esa etapa muy complicada para la mujer. En el nacimiento, la mujer tiene que estar completamente consciente de todos los procesos en los que va a estar evaluada, ya que el doctor cumple un rol importante dando la información sobre lo que va a suceder dentro y después del parto. También existen diferentes partos que son el natural, el por cesárea y el humanizado. En la adolescencia es una etapa muy complicada ya que suceden procesos muy complicados para el niño, en lo cual el padre debe estar ahí, ser parte de él para poder ayudarle a comprender toda esta situación complicada. Gracias.